Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a sus hijos. Damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente congregados para adorar el nombre del Señor. Amén. Dios te bendiga, te abrazo a la distancia, te amo en el Señor y realmente es una alegría poder, de corazón, una alegría, un gozo de corazón que podamos estar reunidos en su presencia para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirlo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ¿por qué es tan importante? Puedes preguntarme, pastor, ¿por qué es tan importante que nosotros estemos congregados en el nombre del Señor? Bueno, porque podemos escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es importante que nosotros podamos entender y conocer que la palabra de Dios es la que ilumina nuestro paso, la que puede llegar a bendecirnos y a enseñarnos el caminar en el Señor. Por eso, en la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice de esta manera: tu palabra es lámpara que guía mis pasos. Escucha bien, por favor. Luz que alumbra mi camino. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravilloso, nos guía. La palabra de Dios construye vidas, las perfecciona, las pule, la limpia. Y muchas cosas podríamos expresar con el tema de la palabra de Dios. ¿Qué produce en la vida de la persona? ¿Qué produce la palabra de Dios? Porque produce nueva vida. Y es importante para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida? O te hago otra pregunta un poquitito más profunda. ¿Es la palabra de Dios importante para tu vida? Si no lo es, ora a Dios, hermano. Ora, clama a Dios y pedí a Dios, nuestro Señor, que te dé el deseo por encontrar en la palabra de Dios los misterios de Dios, la gracia reveladora de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios revelado en la Escritura para que nosotros podamos conocer a este Dios al cual adoramos, que es grande, que es poderoso, que es glorioso, que es maravilloso, que es hermoso estar delante de su presencia y en sus caminos. Bendito el nombre sea el nombre de Jesucristo. Ahora, escuché a muchos hermanos que te dicen, yo no entiendo muy bien la palabra. Escuché a muchos hermanos y hermanas que dicen, yo no sé, yo leo y no entiendo. La Biblia es muy clara, también dice en Santiago, capítulo 5, capítulo 1, verso 5, perdón, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. O sea, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios el entendimiento de la palabra de Dios. Metete en el mundo bíblico, la palabra del Señor, y verás la gracia de Dios, la palabra de Dios, y esa palabra que es tan importante que nosotros como cristianos tenemos que conocer. Es la palabra de Dios es realmente el maná que viene del cielo hacia nuestra vida, que, alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, se alimenta de esa palabra de vida de Dios. Es el maná, hermano, el maná que viene del cielo. Amén. Dios está interesado. Yo quiero que me entiendas esto, que Dios está interesado en que nosotros podamos conocerlo a través de su palabra. Muchas veces hay personas que, por ejemplo, dicen conocer a Dios a través de diferentes tipos de experiencias espirituales, podemos decir. Experiencia porque han soñado algo, porque han sentido algo, porque han percibido algo, porque no sé, le han dado una palabra profética, porque han sentido algo, muchas cosas. Todas las veces que el hombre se involucra siempre falla. Por eso cuando la profecía más segura es la Biblia, cuando vos querés conocer a Dios o conocer, digamos, la respuesta a muchas cosas, a muchos interrogantes que nosotros estamos pasando por la vida, porque pasamos por un montón de situaciones, sepamos que la palabra de Dios es justa, verdadera de parte de Dios, y siempre nos va a dar la palabra justa para ver cómo vamos a accionar. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios y no dudes, preocupate y ocupate. Escuchá bien lo que te digo. Preocupate y ocupate en leer, meditar en ella, en meditar en la palabra de Dios, y verás este Dios maravilloso de una manera, revelado de una manera tremendamente gloriosa. Porque en un sueño, en una visión y demás, siempre está involucrado el hombre. Y no es certero, según cómo está el hombre en sus pensamientos, según cómo está su vida, según cómo está pasando las situaciones
en su corazón, puede llegar a ser una palabra, pero la palabra de Dios que es fiel y verdadera, esa palabra de Dios siempre va a llenar nuestro corazón y va a alimentar nuestra vida. Por eso, alimentate de la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga mucho. ¿Sabes qué? Estamos a compartir un mensaje en esta tarde de sábado, un mensaje que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartirlo con todos ustedes. Un mensaje que es necesario en este tiempo, prácticamente estamos terminando el año, un año bastante, muy particular este año. Un año, podríamos decir, muy diferente a muchos años que nos ha tocado vivir, un año que realmente ha sido realmente muy llamativo todo lo que nos tocó vivir. Hemos visto un montón de situaciones que se han pasado y que seguiremos pasando. Un año que realmente está ahí, digamos, como algo que nunca hemos vivido. Pero qué importante es saber esto y escuchar bien lo que te digo. Que todo el año, a pesar de todas las dificultades que podíamos haber pasado, el Señor siempre estuvo a nuestro lado. Siempre está sosteniéndolo con su mano de poder y su gracia y su gloria. Siempre están a favor de su pueblo. Amén. Esto es importante que nosotros podamos entender. Ahora, quiero compartirte un mensaje, como te decía, que lleva por título Sufriendo penalidades por Cristo. Y esto es una palabra que quisiera que podamos nosotros entender. Abrí tu Biblia en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice de esta manera el apóstol Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oramos a Dios. Padre eterno y Dios de toda misericordia, en esta tarde venimos delante de tu presencia humillados, dándote gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque nos da la bendición de poder estar en tu atrio, en tu presencia, y en tu presencia que hay multitud de gozo, hay plenitud de gozo. Hay esa gracia tan especial en tu presencia, Señor. Encontramos la vida, en tu presencia encontramos la respuesta, en tu presencia, Señor. Sentimos que realmente nuestra vida toma sentido. Gracias por darnos a Jesús en la cruz a morir en nuestro lugar. Gracias por darnos este tiempo de poder congregar en tu nombre y escuchar tu palabra. Ahora habla en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de que, así como durante todo este año estuviste hablando a nuestro corazón y nos advertiste, nos exhortaste, nos llamaste la atención, nos animaste, de una vez más puedas hacerlo en esta tarde, hablando a nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Padre, te damos todo el honor, todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Yo pensaba en esto, ¿no? En cuántas películas de guerra. A mí me llamó la atención una película de guerra, siempre me llamó la atención a las películas así de acción. Pero hay una película que me llamó mucho la atención, digamos que vi películas, y seguramente que vos viste películas de guerra o ves películas de guerra, que no está mal. Salvando al soldado Ryan, o Brian, algo así, Ryan. Entonces, digamos, una de las películas más sangrientas del combate, más sangriento que he podido ver, la verdad que me llamó muchas veces la atención. Y seguramente vos viste, son, digamos, esas películas que son sangrientas, terribles, crueles. Ahí donde se ve el sufrimiento al máximo de expresión, ¿no? Se ve el sufrimiento de ese soldado que está ahí, que siempre está listado, que siempre está listo, siempre está presto con su armamento, prácticamente no duermen, prácticamente no descansan, siempre están vigilantes con respecto a que puede venir el enemigo y puede atacarlo y puede digamos, matarlos. Entonces siempre están, de fondo se escuchan no sé, las explosiones del bombardeo y todas las cosas que uno ve en una guerra. Porque realmente una guerra produce, por momentos son instancias terribles, son instancias que pueden ser de miedo, de angustia, ¿verdad? Esto produce en la vida de un soldado que está en el medio de la batalla.
Hay cosas que pasan por su cabeza seguramente en pensamiento. De hecho, que si hoy nosotros en Argentina tendríamos que hablar de alguna guerra que hace poco pudimos tener, tendríamos que hablar con gente que ha estado en Malvinas. Entonces, cosas que nos cuentan o documentales que uno puede llegar a ver con respecto a lo que vivieron los soldados en Malvinas y los que estuvieron en el continente, los que pudieron llegar a las islas, todo eso. Entonces nos muestran esos documentales de la guerra de Malvinas, muchachos jóvenes que prácticamente lucharon contra un enemigo, Inglaterra, muy poderoso, digamos, en armamento, en táctica, en preparación militar. Entonces producía todo ese tipo nos muestran que produce todo ese tipo de miedo, de angustia, de inseguridad, pero siempre están apresto allí el soldado, tiene que estar preparado para esa guerra. Ahora, yo mirando esto, lo comparo con el cristianismo, porque al cristianismo le pasa algo muy parecido. Estamos en una constante guerra contra el Satanás, contra el diablo, contra huestes espirituales de maldad. De hecho, que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, acompáñame en el libro de Efesios, dejé una marquita ahí porque vamos a seguir en segunda de Timoteo. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo hace justamente una comparación a una guerra contra el mismo infierno, podríamos decir, que el cristiano continuamente tiene, porque siempre hay una guerra entre el bien y el mal. Siempre ha existido, de hecho, que todo apunta justamente contra la obra de Dios. Siempre va a apuntar contra esa obra de nuestro Dios para salvación de las almas. Dice Efesios 6:10, de esta manera, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es lo que quería decir. El apóstol Pablo decía, venía enseñando las conductas, digamos, de la familia, de las conductas del comportamiento con la familia, entre los padres, entre los hijos, entre los esposos y entre los empleadores, los empleados, está todo. Pero cuando llega al capítulo 6, ya en el verso 10, habla justamente de una lucha que iba a ser entre el Satanás y nuestras vidas, digamos, una batalla, una guerra espiritual que iba a haber contra el cristiano. Por eso, por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, ¿dónde tenemos que fortalecer nuestra vida? De fe en el Señor, no en nuestra propia fuerza. Porque cuando fortalecemos, o sea, cuando pensamos nosotros que somos fuertes, no dejamos obrar a Dios. Porque Dios siempre obra cuando nosotros, dentro de nuestras debilidades y nuestras falencias y nuestras carencias, clamamos a Dios y Dios responde en nuestra vida. Pero el ser humano tiende a ocupar el lugar de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escucha bien, por favor, en el poder de la fuerza de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, un soldado tiene que estar preparado para la guerra. Un soldado tiene que estar preparado para una batalla, tiene que estar preparado, se tiene que preparar. Así el cristiano se debe preparar espiritualmente para las batallas que tenga que librar. Si no hay oración, si no hay consagración, si no hay lectura de la palabra, si no hay el hecho de congregar, de alabar el nombre del Señor, difícilmente podamos ir a una batalla sin armamento, sin armas para poder pelear. Porque el enemigo que va a atacarnos, así como hablamos de la guerra, y yo te decía de las películas de guerra para que tomes, imaginación de lo que puede ocurrir, asimismo es la lucha descarnada contra nosotros, que sin Cristo nada podemos hacer. ¿Cuánto me entiende? Amén. Nada podemos hacer sin el Señor. Dice, vestíos de toda armadura de Dios. O sea, vestidos cuando habla de la armadura de Dios, habla del evangelio completo, habla de la palabra de Dios, habla de todo lo que representa el evangelio del Señor. Porque Dios nos dio arma poderosa para luchar y vencer, lo dice Pablo. Pero es importante que nosotros podamos entender que es necesario que nosotros, el soldado preparado siempre va a estar armado con toda la armadura del Dios viviente, con el evangelio de Dios. El verdadero Hijo de Dios siempre vive en el evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Te das cuenta qué importante que es esto? Dice, vestido toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, no hay otra manera de poder firme frente al ataque satánico si no es con el poder de Dios, si no es con la fuerza de Dios, si no es con el cuidado de Dios, la protección de Dios. Eso es lo que hay que tener bien en cuenta, que es importante. Por eso a veces nosotros
somos muy repetitivos cuando predicamos, cuando enseñamos, de llevar a la gente, andá hacia Dios, andá hacia el Señor. Nosotros no tenemos respuesta. No hay un ser humano en la tierra que pueda darte respuesta. No, mi pastor, mi apóstol, lo que quieras decir, pero no tiene la respuesta que Dios tiene. Yo no puedo darte respuesta. Yo no puedo darte la fuerza ni la fe para que vos puedas creer en lo que puedas. El que viene darte la fuerza y la fe, Dios puede darte. Yo puedo animarte, puedo llevarte hacia la palabra de Dios y exhortarte con amor para que vayas hacia el Señor. Pero hay un Dios que te atrae con lazos de amor y que te dice no temas, yo te ayudo, no el pastor te ayuda, no el fulano te ayuda, te dice yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Yo soy el que tomó de tu mano. O sea, en otras palabras, cuando Cristo nos llama al Evangelio, no nos no nos llevó hacia el Evangelio, hacia su camino, y después nos dejó a la buena de Dios, ¿no? Hacia que ocurra lo que ocurra. No, dice, fortaleceos en el poder de Dios. Sí, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, no hay lucha humana. Hay situaciones que se viven dentro de la iglesia, hay situaciones que se viven dentro de, digamos, del hogar, en el trabajo. Son situaciones que que pueden llegar a acontecer, porque siempre hay alguna diferencia y cosas que se puedan llegar a pasar. Pero escucha bien lo que te digo. Hay una lucha que no es contra el hombre, contra el ser humano. Por eso nosotros debemos ser muy prudentes para contestar, para obrar. Un verdadero hijo de Dios no está denigrando a otro, no utiliza la red social para estar castigando y continuamente castigando a otro. No, ora. Porque cuando una persona empieza a castigar a través de la red social, ¿no? De Facebook, de lo que se de Instagram y qué sé yo cuánta red social puedan haber, siempre lo que está mostrando es falta de carácter. Significa que Cristo no ha madurado en su corazón. O sea, como dijo Isaías, no le ha amanecido. O sea, no le ha amanecido. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos lucha. Ahora dice que no hay lucha contra sangre y carne. O sea, lo que tenemos que hacer es orar. Cuando uno usa una red social para atacar a otro, significa que no está orando. Y Dios dice que nosotros debemos orar. Y si hay alguien que está equivocado, orar. Y si hay que corregirlo, corregirlo con amor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ahora, hay gente que no entiende esto y lamentablemente utiliza es una guerra que lamentablemente el que escucha esa, o que ve esa página de esa persona, o ese Facebook de esa persona, dice, esto está loco. Yo no loco diría el Evangelio, son más enemigos de la cruz. Entiendo que me entiendas esto. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Escuchá, por favor, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay un ejército diabólico que siempre va a venir con un ataque de tentación contra nuestra vida para tratar de que nuestra vida espiritual se aparten de Dios, no sirvamos a Dios agradándole, pero tampoco transmitamos el Evangelio. Esto es lo que quería decir el apóstol Pablo. Por eso que nosotros tenemos que entender que el diablo vendrá con tentaciones, vendrá con cualquier tipo de tentaciones para alejarnos de Dios, para que no vivamos para Dios y para que no podamos extender el reino de Dios, para que no podamos compartir. Escuchá lo que te digo, para que no podamos convidar el Evangelio a otras personas. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Te das cuenta qué importante que es el hecho de poder saber que estamos en el medio de un combate, pero que tenemos los generales a favor nuestro? Miren lo que dice, por lo tanto, tomar toda armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, habiendo acabado todo esto. O sea, ¿qué quiere decir está firme? ¿Por qué dice esto? Porque el día es malo. ¿Por qué habla de día malo? Porque el cristiano vive con situaciones que es atacado continuamente con un montón de situaciones. Pero dice el Señor, miren lo que dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, a pesar de todo lo que hayan vivido, firmes, que nadie mueva. La firmeza habla de alguien o sea, la firmeza da algo que no se mueve con cualquier cosa. ¿Vieron cuando el Señor Jesucristo comparó al hombre prudente y al imprudente? Y al hombre prudente dice que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron las olas y esa casa no se movió porque estaba fundamentada en la roca. Justamente habla de esto. Eso habla de firmeza. Un cristiano firme está basado totalmente en la palabra de Dios, en el amor, en el respeto, en el perdón.
¿sí? En la reconciliación, en la palabra de Dios, ¿para qué? Para que el Evangelio de Dios no tenga estorbo, para que el Evangelio de Dios corra. Porque miren lo que dice, está firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia, calzado con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podás apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué es la palabra de Dios? Orando. ¿Cómo dice? Orando. Orando. ¿Cómo dice? Orando. En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, en todo tiempo, en todo momento. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con perseverancia. O sea, siempre orando y velando. O sea, siempre estar despierto, siempre estar ahí en esa oración, el clamor y súplica por todos los santos. ¿Para qué? Para que el Evangelio se pueda seguir extendiendo también. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo, esto es lo que hablaba en esa lucha que nosotros tenemos y sabemos que somos soldados del Señor. Y siendo soldados de Cristo, nosotros sabemos que vamos a pasar por situaciones, no debemos ignorar esto. Esto es importante. Por eso, volviendo a Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo hablaba justamente con un pastor llamado Timoteo. Y Timoteo era un pastor joven en el cual estaba pasando por situaciones en su congregación. Era atacado, era menospreciado, ¿sí? Por otras personas que estaban ahí tratando de ensuciar lo que era la congregación y la vida de Timoteo. En otras palabras, a veces nos pasa a nosotros como pastores, y esto quiero que lo sepas y sé que lo sabes, pero te lo recuerdo. El pastor siempre va a ser el que va a guiar la iglesia, ora al Señor y busca obviamente la guía de Dios para hacer todo lo que tenga que hacer dentro de su congregación. Pero siempre hay algunos que tratan de manipular y traer cosas. Ahora, soy el único como pastor, yo hablo como pastor, que soy el único que puede permitir una herejía dentro de la iglesia. Si yo la permito, la iglesia va a comenzar a agarrar para ese lado y va a ser destruida. Ahora, yo debo, por más que venga y hable uno, hable otro, siempre el pastor hará la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Se enojan, se ofenden, no castigan, no hablan mal de nosotros, digan todas cosas contra nosotros. Siempre el hombre de Dios, por más que lo estén atacando, siempre va a buscar hacer la voluntad de Dios. Siempre buscaremos hacer la voluntad del Señor. Por eso tenemos nuestra intimidad, nuestra oración, nuestro clamor, nuestra reprensión de parte de Dios para guiar al pueblo hacia el Señor. Siempre habrá oposición y sí, hermano. Pastor, te digo, tendrás oposición. Pero sepamos esto, que debemos predicar el Evangelio de Dios, que debemos anunciar el Evangelio de Dios, por más que muchos hablen tantas cosas de nosotros y digan toda clase de nosotros, dice el Señor, gozaos y alegraos porque vuestro velador es grande en los cielos. Amén. Entonces, el apóstol hablaba justamente con Timoteo y le dice estas palabras, pero le dice así, miren esto, porque le habla, tú pues, hijo mío. O sea, Pablo no le hablaba a un hijo, digamos, carnal. Timoteo no era un hijo carnal, era un hijo espiritual en el cual había ganado en una de sus prisiones, que había predicado el Evangelio. Pablo en algún momento llegó al corazón de Timoteo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. En un momento el Espíritu Santo produjo un cambio del corazón de Timoteo y llegó a los pies de Cristo. Por lo tanto, le hablaba de hijo espiritual porque lo había ganado y lo amaba como si fuese un hijo, el apóstol Pablo, en este caso a Timoteo. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo, esforzarte en siempre tener una vida y una conducta, Timoteo, que sea agradable para con Dios y para con los hombres. Esforzate en la gracia, o sea, esforzate en el Evangelio, de vivir verdaderamente el verdadero Evangelio. Que el Evangelio se viva no solamente en la iglesia, sino en toda parte donde vos vayas. Me vas comprendiendo, esfuérzate, le decía, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, ante mí cuando oíste la predicación y el hablar la palabra de Dios ante muchos de testigos,
dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que yo te enseñé a vos, transmitíselo. O sea, esto habla de discipulado. O sea, prepara personas para que transmitan el Evangelio. Ahora, nosotros debemos tener una vida en la cual, uno viva una vida en la cual pueda ser de testimonio a quien le está preparando para que pueda servir en el ministerio. Entonces le decía a hombres fieles que sean idóneos. Idóneo significa preparado, de una buena, de un buen testimonio de vida, de un buen testimonio en el Evangelio, de un buen testimonio en su hogar, con sus hijos sujetos, con su esposa o con su esposo en orden, ¿sí? Casados, como Dios demanda, como el Señor nos enseña, en orden dentro del hogar, para poder dar, porque no se puede dar lo que uno no tiene. Dice, idóneo para enseñar también a otro. En otras palabras, uno fue llamado para discipular, para que ese discípulo gane otro discípulo y así podamos extender el reino de los cielos. Esto es lo que quería decir el apóstol Pablo. Pero dice en ese verso 3, da un vuelco en lo que le está hablando y le está insistiendo o enseñando con respecto a la vida de como cristiano tiene que ser, pero en un momento le dice tú pues, o sea, le dice, en realidad le habla directamente al corazón de Timoteo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es personal y particular para cada uno de nosotros. ¿Sí? El Evangelio, fíjate que vos estás en la iglesia, se habla un mensaje y uno dice, el Señor me habló en esta tarde. El otro, a mí, ¿cómo me habló? Y el otro dice, ¿a quién le habrá contado mi vida a este hombre que no me conoce, pero resulta que está hablando y dijo todo lo que me está pasando? Es el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios habla el corazón de la persona y prepara a todos para hablar. O sea, todas las veces que escuchamos la palabra de Dios, siempre tenemos que estar presto y atento a qué es lo que Dios quiere hablarme a mi corazón, qué quiere hablar a mi vida, qué quiere decirme con el mensaje que tiene que hablarme. Entonces, le dice tú pues, o sea, en otras palabras, esta vez como si te agarrara la cara, así, ¿viste? Cuando yo le agarro la cara a mis nietos, a mis hijos, entonces le agarro, mírame bien, porque prestame atención, porque le estoy haciendo una broma, porque le estoy enseñando algo, porque algo que me mire, o sea, en otras palabras, parecía que el apóstol Pablo agarraba la cara a la cabeza de Timoteo y le decía, mírame, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, soporta el sufrimiento que puede haber en la vida que tengas que vivir en el Evangelio, pero escuchá lo que te digo también, el sufrimiento aún en el ministerio, porque en el ministerio nosotros también sufrimos un montón de situaciones, pero debemos estar preparados y listos sabiendo que Cristo tiene el poder para darnos la victoria. Grita amén, a ver, ellos que puedan levantar sus manos y gritar amén. Aquellos que están sirviendo, sentite que Dios también te está hablando a tu vida, mujer, varona, que te está hablando al corazón. O sea, la oposición está hablando cuando dice tú puedes sobre penalidades, habla de la oposición que podemos nosotros sufrir como cristianos, como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué dice como buen soldado de Jesucristo? ¿Por qué habla justamente? Porque yo quiero que vos me entienda bien, que para los únicos que pueden ir a una batalla para combatir al enemigo son los soldados, pues ellos están preparados. Ellos se han preparado, se han adiestrado, están listos como para, o sea, han aprendido cómo se puede llegar a una batalla y cómo se puede ganar esa batalla. Ahora, diciéndole de la forma a los cristianos, lo que Dios nos está diciendo que nosotros debemos prepararnos. Por eso te digo, debes prepararte. Este fue un año duro, para muchos quieren abandonar, otros no quieren saber nada con el Señor, otros están viendo un montón de fantasmas en un montón de cosas con respecto al COVID y a las guerras y qué sé yo, cuántas cosas están. Es la falta de comunión con Dios trae esto. Por eso un buen soldado está preparado para combatir en cualquier tipo de terreno. Por eso decía, el apóstol Pablo dijo en Efesios, le hablaba y le decía, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, lo que tiene el calzado preparado para la batalla, sabe dónde está pisando, está seguro, nadie lo mueve de Jesucristo. Esto es lo que estaba hablando, porque en este tiempo mucho lo que le está pasando esto, se están moviendo de su fe.
Están menguando en la fe, están bajando sus brazos frente a cualquier situación que están viviendo. Y el Hijo de Dios sabe profundamente que pasamos por un montón de cosas. Somos atacados. El verdadero cristiano debe estar preparado, alistado para la batalla, preparado. Tiene que tener el alistamiento y la preparación. O sea, estamos hablando, a ver, para que me entiendas bien, tiene que tener una madurez espiritual. El inmaduro es inconstante en todos sus caminos. El inmaduro o la inmadura trata de dejar todo, se ofende por todo, se enoja por todo, hace todo le es. Parece que siempre lo están atacando, parece que siempre te están señalando, parece que siempre me están atacando a mí. Se siente como que, y se victimiza en muchos casos. Hermano, entendeme que tenemos que soportar. Dios dice que tenemos que soportar. Necesariamente un soldado soporta la inclemencia del tiempo, porque a veces hace frío, hace calor, llueve, nieva, cae nieve, no sé, hay escarcha, hay un montón de cosas. Tiene que convivir con cuerpos muertos, tiene que convivir con hombres que por ahí pasaron muchos días que se murieron y tienen un mal olor. Entonces, imagínate esta batalla en el medio de todo esto. Si nosotros no estamos firmes en el Señor, el diablo se hace una fiesta con nuestras vidas. Hay un ataque continuo, constante, dice el Señor, que nosotros debemos saber que hay una guerra, pero fuimos llamados como soldados de Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, sabiendo que cada uno de nosotros pasará por situaciones, pero tiene que estar preparado para poder soportar cada una de ellas, sabiendo de que Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado, siempre tiene el poder para cuidarnos, siempre tiene la gracia, la fuerza para poder darnos la victoria en todo tipo de terreno, en todo tipo de batallas que tengamos que pasar. Esto es necesariamente en este tiempo y aún particularmente en este año que fue tan difícil para muchos. Sabemos que todo ayuda para bien y más allá de todo lo que nos ha tocado pasar, porque muchos han pasado hasta la pérdida de algún ser querido, sepamos que todo ayuda para bien, que esto nos va a redundar en el Evangelio de Dios para fortalecer nuestra vida y seguiremos adelante para exaltar el nombre de Jesucristo de Nazaret, el cual es digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Él es el Cordero de Dios que tiene toda autoridad y tiene todo poder, y ante su presencia se dobla toda rodilla, ante su nombre se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y aún bajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que hablaba justamente el apóstol Pablo, sabiendo que vamos a tener que enfrentar terribles batallas, pero en el Señor todo lo podemos. Todo lo podemos, sabemos que podemos sufrir cosas. Al apóstol Pedro, por ejemplo, Pedro le tocó escribir las dos cartas de primera y segunda de Pedro. Son dos cartas terribles, tremendas las cartas de Pedro a una iglesia sufriente, a una iglesia atacada, a una iglesia que trataban de frenarle, de taparle la boca, de apartarlo del evangelio del Señor, tratando de frenarlo para que no sigan adorando al Señor. El apóstol Pablo le dijo unas palabras, esta tremenda palabra en el capítulo de primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 12, le dice unas palabras, pero hermano, terrible lo que le dice esta palabra. Mira, ponete en ese lugar, hacete cuenta que te está diciendo a vos mismo, a tu vida, a mi vida, el apóstol Pedro, esta palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ya le vine hablando, ya Dios nos viene enseñando, o sea, el Señor nos viene hablando que pasamos y que pasaremos y que seguiremos pasando por situaciones terribles. El tema es en quién estamos confiando y de quién estamos tomados de la mano. Esto es lo que decía el apóstol Pedro. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por nosotros es glorificado el nombre del Señor. O sea, ¿qué quería decir? Que más allá de la prueba, no quiero saber más del Evangelio, no quiero saber nada con nada, estoy cansado de sufrir por esto. No, firmes en el Señor. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo a los filipenses cuando pasó por un momento y dijo: yo sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, he aprendido y sido enseñado a tenerlo todo y a no tener nada, pero lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Esto es lo que estaba hablando el apóstol en este caso cuando le hablaba a los filipenses. Pero Pedro, cuando hablaba estas palabras, fíjense qué tremendo. Dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. O sea, cuando Cristo venga por nosotros, se termina todo sufrimiento. Ahora gocémonos que sufrimos como sufrió el Señor, porque por el Evangelio vamos a ser atacados, que porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y el diablo lo sabe. El enemigo lo sabe, por eso va a atacar justamente esto. No le importa tu casa, no le importa tu finanza, no le importa tu matrimonio, no le importan tus hijos, no le importa al diablo todo eso. Lo que es importante para el diablo, la guerra que nosotros tenemos contra él, es contra que no podamos predicar el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo se predica conociendo la palabra de Dios, pero también por el testimonio de vida que uno lleve. Porque somos carta leída, la gente nos mira, sabe que tenemos algo diferente, nos mira, por eso se le ataca en el trabajo, en la casa y con la familia y muchas cosas. Esto es lo que le hablaba el apóstol Pedro en este caso, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Fíjense lo que habla como el testimonio. El verdadero Hijo de Dios no tiene un buen testimonio. Entonces dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por nuestras vidas. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice verso 18 de Primera de Pedro capítulo 4. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Y hagan qué? El bien. Quiero escucharte. A ver, hagan el bien. Eso es lo que dice el Señor. Más allá de todo esto, nosotros pasamos por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero debemos saber que si padecemos por la causa de Cristo seremos bienaventurados, pero si padecemos por la dureza del corazón seremos llevados a juicio, y esto es terrible. Y esto es tremendo y nosotros debemos darnos cuenta de esto es terrible. Ahora, sepamos esto, que el sufrimiento muchas veces asusta, paraliza, nos lleva, no es solo los seres humanos, no tenemos esa fuerza, por ahí a lo mejor no tenemos esa fuerza para soportar tantas cosas. Parece que no, hay momentos que todos sentimos, todas me tocan a mí, parece que todo me pasa a mí. No es que uno, no sé, ¿viste? Una vuelta, mira, había uno que decía siempre esto: a mí me gustaría ser una mosquita que pueda estar en distintos lugares para ver. Y me gustaría ver cuando el pastor o el sacerdote decía, se pega un martillazo en el dedo a ver qué dice, qué expresa. Esto es lo que decía, ¿no? ¿Qué dice en el momento? O sea, en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, hay cosas difíciles que uno pasa y que empieza a decir, ay, Señor, no es, ay, gracias, Señor, por la lucha. A veces, sí, gracias, Señor, por la lucha, pero hay momentos, Señor, Dios, ayúdame porque no sé salir de esta, no sé cómo voy a salir de esta. Entonces, por eso que el apóstol Pablo hablaba justamente de esto, que los sufrimientos, los padecimientos y cuántas cosas, y él decía en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si no es por Cristo que nos fortalece, hermano, quédate tranquilo que no vas a poder hacer nada. Si Cristo no fortalece nuestra vida, no podemos dar un paso. Por eso que este mensaje es un mensaje de aliento y de fortaleza al corazón abatido, a las situaciones que estás viviendo, a las cosas que te tocaron pasar durante este año, a tantas cosas que te están tocando vivir. Saberlo bien y tenerlo bien presente, que Cristo cuida de vos. Y esto es lo que expresaba, por ejemplo, lo expresaba David en el Salmo 5. Esto es lo que expresaba David, porque él veía que la fortaleza viene de Dios, la fuerza viene de lo alto.
porque Él nos defiende. Entonces dice en el Salmo en el Salmo 15, en el Salmo 5, verso 11 y 12 dice estas palabras. Pero alégrense en todos los que en ti confían. Habla a los que confían en el Señor. Den voces de júbilos para siempre, porque tú lo defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Verso 11. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios cuida de su pueblo. Como hijo de Dios, el Señor cuida de nosotros siempre. No nos deja ni nos desampara. Nos rodea con su gran amor, con su gran poder, y sabe que en un momento nosotros, a pesar de que por ahí hasta dudemos, Él siempre va a rodearnos con su poder glorioso, con su gracia maravillosa para sostenernos siempre. Porque la pregunta es esta. ¿Vos por qué pensás que podés permanecer o poder perseverar en el Evangelio de Dios, en el camino de Dios durante todos estos años que te está tocando vivir o durante todos estos meses que te está tocando vivir en el camino del Señor? ¿Por tu propia fuerza? Déjame decirte que no es por tu propia fuerza. Es el poder de Dios que reposa sobre tu corazón y que da todos los días ánimo y fuerza a tu vida para seguir adelante. El que me da ánimo y fuerza a mi vida para que yo pueda seguir adelante, porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos nada, hermano. Esa fuerza que viene de Dios, esa gracia divina que viene de Dios, ese poder divino y maravilloso que viene de parte de Dios al corazón de su pueblo, al cual ese pueblo amado por Dios, porque Dios nos ama de una manera tan maravillosa y tan gloriosa y tan inexplicable. Es un amor tan maravilloso y tan glorioso que nosotros no podemos entender, pero Dios sí lo entiende. Por eso es que algo que nosotros por ahí, nuestra mente finita no lo pueden comprender, pero es esa grandeza de Dios, esa gloria, esa gracia, ese poder, esa maravilla de parte de Dios a favor de su pueblo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esta palabra? Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso el apóstol Pablo decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los que has oído delante de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora hay un versículo, y es el versículo 4, en el cual el apóstol Pablo habla una palabra, realmente que es llamativa, que es una palabra, que llama la atención, pero que también abre un nuevo paradigma, abre un interrogante nuevo, abre una puerta ahí en el medio de todo este paradigma de lo que quería expresar, porque hasta el verso 3 le habla, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero luego en el verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando habla esta palabra, ¿no? Aquí aparece otra batalla. Esto yo cuando leo este versículo lo que noto que se levanta otra batalla. Vimos la batalla contra Satanás, ¿verdad? Una batalla que siempre va a haber y que siempre vamos a estar peleando con el diablo, que es el tentador a nuestra vida, que es el acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis, que es el que siempre va a estar en contra del Evangelio de Dios y sus hijos. Pero acá va la otra batalla. Acá habla un paradigma, por eso te habla de un paradigma nuevo, una batalla que se presenta completamente diferente, ya no es contra el diablo. Y esta batalla, déjame decirte, que es contra nosotros mismos. Cuando habla acá el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le habló totalmente de lo que era la lucha contra el diablo mismo. Las penalidades que se sufren por ser cristiano, la batalla que uno tiene que tener por ser cristiano contra el diablo, contra un montón de cosas. Pero acá justamente habla de algo tremendamente importante que también puede presentarse a la vida de todo cristiano, que se presenta, mejor dicho, a la vida de todo cristiano, así como le hablaba el apóstol Pablo a Timoteo, así de la misma manera en esta tarde el Señor habla en nuestras vidas, porque dice, ninguno que milita, o sea, está hablando de esto, ninguno que milita, o sea, ninguno que es soldado de Jesucristo, ninguno que es soldado del Señor, porque está hablando justamente de esto, dice,
dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué son los negocios de la vida? Acá hay una clave que lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo, que nos quiere enseñar el Señor sobre todas las cosas en nuestras vidas. Cuando habla de los negocios de la vida, está hablando de darle más importancia a otras cosas que al ser un hijo de Dios. Nosotros podemos luchar contra Satanás y vencer en muchos aspectos, porque Cristo de hecho que lo venció en la cruz del Calvario. Yo quiero que sepas que ¿sabes cuántas batallas del Señor lucha por vos y por mí que ni nos enteramos? Trabajos de tiniebla, cosas de envidia, un montón de cosas que vienen en contra de tu vida y la mía que tratan de destruirla por todos los medios. Eso está vencido. Ahora hay algo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros debemos pelear con nuestra propia naturaleza. Aquel que se enreda en el negocio de la vida empieza a apartarse de Dios. Y esto es justamente lo que ocurre en estos tiempos en el evangelio contemporáneo nuestro. Hay mucha gente que se enredó en el negocio de la vida. Las cosas en el tiempo de Timoteo eran muy diferentes a las que nosotros vivimos ahora. El mundo moderno, la globalización, la mercadotecnia y todo lo que ha venido en estos años, después de lo que estaba hablando Pablo a Timoteo, todo lo que ha cambiado en este tiempo, fíjate que fue todo en muchos casos para mal. Muchas cosas que fueron muy buenas por la comunicación y uno corta a distancia, puede hablar con cualquier parte del mundo al minuto y poder saber cualquier cosa del mundo que ocurre, podés entrar en internet y podés estudiar, podés capacitarte, tener una maestría, poder prepararte, sabés hasta de armar una cama como para poder, no sé, estudiar, no sé, cómo eran, no sé, tribus por ejemplo, en el África, por ejemplo, puedes decir, cómo viven en el Congo. Esto todo lo puedes estudiar y ver, puedes aprender un montón de cosas, cómo se hace porcelana fría, cómo se arregla un ventilador, no sé, un montón de cosas, imagínate todo esto. Pero también en muchas cosas estas redes sociales han metido a la gente en los negocios de la vida. Entonces la gente está ensimismada en tratar de vender. Hay gente, por ejemplo, que se ha enredado en el negocio de la vida, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para congregar, no tiene tiempo para alabar, no tiene tiempo para alabar a Dios, no tiene tiempo para nada porque vive ensimismado. Los ve continuamente con sus celulares, tratando de vender. Eso es enredarse en el negocio de la vida. Eso, ¿sabes lo que quería decir el apóstol Pablo? Justamente es poner eso en el primer lugar ante que a Dios. Mirá cómo nos va llevando el Señor a este tiempo que nosotros tenemos que entender que el soldado de Jesucristo sufre penalidades. Y esta es otra de las penalidades que está sufriendo, de luchar con su propia vida, de poner a Jesucristo en el primer lugar, porque muchos están poniendo en primer lugar al trabajo, al dinero, la familia, el noviazgo, las cosas terrenales, siempre están ensimismados y preocupados por todo esto. Entonces dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida, ninguno se enreda en los negocios de este mundo, ¿sí? Ninguno se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros debemos agradar a Dios en todo, si tenemos que tener una vida que agrade a Dios, si tenemos que caminar como digno del Evangelio, no debemos enredarnos en el negocio de la vida. Todo tiene un tiempo. No nos dejemos avasallar y cada vez que nos aleje de más. O sea, vos tenés que ponerte a pensar cómo está tu vida hace unos años a la fecha. ¿Cómo era tu vida cuando estabas en el pecado, que eras una vida destruida, que no tenías esperanza, que no tenías nada? Sin embargo, Cristo murió por vos, lo aceptaste, reconociste, Dios transformó tu vida, entró en tu corazón y las cosas comenzaron a cambiar. Pero de golpe nosotros somos propensos a volvernos otra vez a la esclavitud. En otras palabras, muchas veces somos propensos a caer en el mismo pozo, tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Por la falta de comunicación, de comunión, la falta de búsqueda de Dios, de compartir la palabra, de estar, hermano. Entonces esto nos vamos enredando en los negocios de la vida, siempre tenemos nuestra mente ocupada en todo. Le estás hablando y yo los miro, le estoy hablando y piensan que uno no se da cuenta. Lo mirás y te das cuenta que no te están prestando atención, porque termino de hablar, me callo la boca y dice, tal cosa, tal otra, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ahí te das cuenta que están lejos de la presencia de Dios. Y un día Dios le va a llamar cuenta. Un día van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar de predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio como pastores, pero también
Nosotros hacemos una parte, pero la otra parte tiene que hacerla aquel que recibe el mensaje. Esto es lo que le hablaba el apóstol Pablo a Timoteo, no enredarse en los negocios de la vida, es no mezclarse o sea, con las cosas sucias de este mundo, cosas que un mundo, que nos oprime, un mundo consumista, porque otra de las cosas es el consumismo. El consumismo, la mercadotecnia, el consumismo continuo. Un mundo oscuro, escucha bien, y manipulador. Un mundo que manipula a todos. Manipulan un montón de cosas a la vida del cristiano. Por eso el verdadero cristiano debe andar como digno de Dios, digno del Evangelio de Dios. No se enreda en otras cosas que no sean el Evangelio del Señor. Sabe que sí, tiene que trabajar, sí, tiene que hacer para un montón de cosas en este mundo. O sea, nosotros, de hecho, que uno anima a trabajar, no podemos vivir del aire. Sabemos que tenemos que trabajar y gracias a Dios que Dios nos da un trabajo en el cual podemos servir, en el cual podemos exaltar el nombre de Dios. Yo soy agradecido al Señor por la tarea que Dios me dio como que desempeñé como pastor. Pero debemos preocuparnos. No es que uno se tira así y dice, bueno, total, todo me llueve de arriba. No, es oración, es clamor, es ayuno, es ruego, es clamor, ayuno, es volver al ayuno, volver al clamor, volver a la intercesión, a clamar, a visitar, a llevar palabras, a ayudar a aquel que no tiene. Es saber que están pasando necesidades y poder suplir esas necesidades. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Uno sabe que vamos a sufrir un montón de cosas, pero no nos enredamos en el negocio de la vida. No nos seducen las cosas de este mundo, porque nuestra vida, mejor dicho, nuestros ojos están puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esto es lo que nos dice el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, y voy a seguir leyendo un poquito más allí de segunda de Timoteo capítulo 2, ahora vamos al verso 5. Dice en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, si uno o sea, es coronado cuando un atleta se prepara, hace digamos, actividad física, y vuelvo a hablar de preparación. El soldado se está preparado continuamente y está alerta. El atleta también está alerta y está preparado. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermanos. Nosotros debemos prepararnos, ¿sí? Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, no es fácil, pero debemos nosotros saber que vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, le llama la atención y dice, considera lo que te estoy hablando. En esta tarde, quiero decirte, considera lo que te estoy hablando, iglesia. Considera lo que el Señor nos viene hablando y nos dé entendimiento en todo. ¿Te das cuenta? Es necesario que nosotros sepamos la palabra de Dios y sepamos que el Señor siempre nos va a hablar en todo tiempo y en todo momento para esforzarnos. Sé que fue un año duro, sé que fue un año diferente, sé que fue un año que realmente a muchos de nosotros nos ha costado un montón de cosas y hemos pasado por un montón de situaciones, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor es nuestra fortaleza. Nosotros sabemos que muchas veces pasamos por aflicciones para agradar al Dios viviente. El Señor la aflicción la usará en muchos casos para llevarnos a que nosotros podamos tener una vida de acuerdo a la palabra del Señor, al Evangelio de Jesucristo. Por eso, amado, sufriendo penalidades por Cristo, siempre nos da la victoria. Y dice el Señor en el versículo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11, dice, palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaron, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Que Dios te bendiga. Que esta palabra de este día sábado, que ya estamos terminando el año, caiga en tu corazón. Pero vuelvo a repetir el verso 5. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 7, perdón. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor guarde tu corazón.
que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Te abrazo en el Señor, Dios te bendiga. Oramos a Dios, oramos. Yo sé que estás en lucha, sé que estás en un tiempo de padecimiento, sé que se está en un tiempo, en una instancia dura y dolorosa tal vez estás viviendo, pero sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos sostiene en el hueco de su mano y nos dice: no teman, yo te ayudo. ¿Sí? Sufrí penalidades como buen soldado de Jesucristo y verá la victoria, verá la victoria. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero nadie dijo tampoco que va a ser imposible. Dios no nos promete que nos vamos a pasar por tormenta. Él dice que Él nos va a dar paz en medio de las tormentas. Oramos a Dios, oramos al Señor, oramos a Dios. Pone tu mano en el corazón, levanta tus manos como desee tu vida, hacerlo, pero hacerlo delante del Señor. Amado Padre y Dios de los cielos, gracias en el nombre de Jesús por darnos tu palabra, por hablarnos tu palabra, por darnos esa palabra que es tan importante para nuestras vidas. Nos hablaste profundamente en nuestros corazones de situaciones que nosotros vivimos por el sufrimiento y por tantas cosas que nosotros nos ha tocado vivir. No ha sido un año fácil, no ha sido un año realmente muy llamativo para nosotros, sino fue un año muy diferente y de lucha y de prueba, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sabemos que más allá de todas las cosas hemos aprendido a vivir en ti, Señor, hemos aprendido a soportarlo todo por amor de tu nombre. Por eso en esta tarde oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, clamo por tu remanente, pido por los que están sufriendo, los que están padeciendo, los que están pasando por situaciones difíciles, que puedan ver tu mano de gloria, de bendición, de protección, de amor, envolviendo su corazón, inundando sus corazones, Señor, dándole la fortaleza. Mira aquellos que sufren, aquellos que padecen, aquellos que están pasando por situaciones, Señor, diferentes y difíciles, Señor, que puedan ver tu mano de gloria. Oro, Señor, que levantes al caído, que fortalezcas al débil, que bendigas la vida de tus hijos, que puedas llenar el corazón de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la gloria, toda la honra y todo el honor, sabiendo de que tú eres Dios y Señor de nuestras vidas. A ti te adoramos, a ti te glorificamos, a ti te exaltamos con todo nuestro ser y te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que puedas, Señor, fortalecer la vida de cada uno de tus hijos, más allá de todas esas situaciones que se puedan llegar a estar viviendo. Sabemos, Señor, que debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero no nos enredamos en ningún negocio de la vida porque deseamos agradarte en todo. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria damos a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Gracias a Dios. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios te bendiga. Mañana, 11 de la mañana, continuamos con la palabra de Dios. Paz de Jesús a tu vida.